Hola, bienvenidos al programa Salud en la Distancia. Les agradecemos su sintonía y queremos recordarles que su tema puede aparecer en nuestro programa. Solo deben enviarnos un mensaje a nuestro Instagram. Como sabemos, en la actualidad, por la pandemia de COVID-19, nuestras actividades diarias han ido cambiando e incluso las del sector de salud. Por esto, hemos querido hablar sobre el tema, sobre la telemedicina en tiempos de COVID. Para esto, hemos invitado a la doctora Sandra Apaza Tosokawa de Palma, la cual es médico cirujano, especialista en medicina legal, con un doctorado y una maestría en salud pública. Además, es docente de 3 universidades prestigiosas de la ciudad de Arequipa. Buenas noches, doctora Sandra. Bienvenida al programa. Buenas noches, Irene. Gracias por la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Para entender más sobre este tema, querría preguntarle, ¿qué es la telemedicina? Sí, bueno, la telemedicina, como su nombre lo indica, incluso etimológicamente hablaríamos de tele, que significa distancia, y medicina, ¿no? Es la práctica de poder recuperar la salud y también de mantenerla. La telemedicina es una modalidad de las ciencias médicas últimamente en auge y más aún con la pandemia en razón de sus beneficios. Obviamente, como todo procedimiento también tiene algunas desventajas, pero actualmente es algo que está siendo muy difundido, muy utilizado y también de bastante beneficio para los pacientes como para el mismo sistema de salud. ¿Y qué tipo de pacientes son aptos para ser atendidos a través de la telemedicina? Bueno, inicialmente la idea era atender a solo pacientes leves, ¿no? Máximo algunos pacientes en grado moderado de enfermedad. Hablamos específicamente del COVID. Podíamos atender pacientes a contactos asintomáticos, pero también pacientes que no revistan gravedad, ¿no? Que su estado de salud esté estable y que requieran un tratamiento, un monitoreo constante y una vigilancia. Eso fue en un inicio. Sin embargo, en mi experiencia personal hemos podido hasta manejar pacientes que han sido bastante delicados, que han estado bastante graves. ¿Por qué? Esto por el colapso en el sistema de salud, ¿no? Actualmente en Arequipa tenemos hospitales en los cuales las zonas de triaje hacen que los pacientes puedan esperar hasta 3 o 4 días antes de ser hospitalizados. Esto significa que el sistema de salud, como mencioné, ha colapsado. Salud, que es una de las instituciones, o el Seguro Social acá en nuestra ciudad, también ha colapsado, ya no hay profesionales médicos, algunos se han contagiado, otros son insuficientes. Entonces, lo que fue planificado en un inicio para pacientes leves, pacientes estables y algunos pacientes moderados, actualmente ya ha tenido que ser aplicado en pacientes en estado crítico, ¿no? Yo he tenido quizás un 5% de pacientes que he manejado por telemedicina a distancia que han estado bastante crítico, algunos han debido hasta manejarse en UCI, pero gracias a Dios se han podido en la mayoría de casos tener una buena evolución. Wow, me alegra bastante escuchar eso. ¿Y usted considera que la telemedicina como es un mejor medio para tratar a este tipo de pacientes en el contexto que estamos actualmente? ¿O considera que debería ser mejor la atención presencial? Tanto una u otra tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? La atención presencial del paciente es ideal, es insustituible. En realidad es nuestra esencia, ¿no? Poder hacer el examen físico, valorar al paciente, observarlo, y no solo eso, auscultarlo. Sobre todo la dificultad en estos tiempos de COVID es poder hacer la auscultación de pulmones, escuchar crépitos. Tratamos de subsanar esa deficiencia haciendo un examen meticuloso, una entrevista bastante profunda del paciente. Aún así, siempre va a tener y prevalecer esa deficiencia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, los beneficios también son enormes. Un médico o un profesional de la salud que presta una atención presencial se expone bastante, ¿no? Por términos de bioseguridad, está muchísimo más expuesto que un profesional que hace telemedicina, que tiene cero contacto con el paciente, y no solo eso, sino que puede atender también a una mayor cantidad de pacientes porque lo hace a distancia. El hecho de hacer telemedicina no nos priva del contacto con el paciente, ¿no? Yo hago una parte de casos videollamadas, vemos al paciente en qué estado se encuentra,
A veces los pacientes que son estables solamente se consignan los datos, se va haciendo el monitoreo y en algunos casos sí requiere una visualización de algunas características, ¿no? Pero tiene grandes beneficios, no va a sustituir jamás una atención presencial, pero en estos tiempos de pandemia, en este contexto, es creo una gran herramienta para poder de alguna forma aliviar el sistema de salud, ¿no? Si no hiciéramos telemedicina, que no solamente la hacemos médicos particulares como yo, sino también hay un área del Ministerio de Salud como un área también del sistema de seguro social, que tienen médicos haciendo telemedicina, sobre todo médicos que por sus características propias tienen factores de riesgo y no están haciendo atenciones presenciales, ¿no? Yo tengo compañeros, colegas que tienen sobrepeso, hipertensión, diabetes, médicos, y ellos hacen telemedicina de diversas especialidades, porque yo también digo, ¿no? Llamará la atención que yo siendo médico forense, especialista en medicina legal, haga atenciones por COVID, pero ya desde el año pasado la normatividad y la legislación se ha abierto, ¿no? Para que todos los médicos de todas las especialidades hagamos esta atención primaria. ¿Por qué es una atención primaria? Que claro, como mencioné, ya atendemos pacientes moderados hasta graves, pero esto por la necesidad propia del sistema de salud. Wow, este sí es un tema muy interesante y muy amplio. Le agradecemos bastante por toda la información que nos ha brindado ahora y quisiéramos saber dónde la podríamos encontrar usted. Sí, bueno, mis correos electrónicos casi siempre están asociados a las universidades, ¿no? SAPA, ya me olvidé. zapasato@unsa.edu.pe es el correo que más utilizo, ¿no? Esa es la forma de contactarse. Actualmente, bueno, los servicios que prestamos porque pertenezco a un grupo de trabajo multidisciplinario y de respaldo que se llama Resistencia COVID. Es un grupo donde hay médicos, enfermeras, y es un grupo muy completo porque si bien cada uno hace atención particular de sus pacientes, nos respaldamos y hacemos retroalimentación con la exposición de casos clínicos y capacitaciones periódicas. Y sobre todo en el grupo tenemos a médicos y tenemos a las enfermeras, ¿no? Las enfermeras son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, porque ellas sí tienen que ir directamente al paciente a aplicarle su tratamiento en casi el 50% de casos que manejamos. Y son los pacientes que tienen una severidad moderada a mayor, ¿no? Entonces, es un grupo de respaldo bastante interesante. Y bueno, son de muchísima utilidad para nuestro objetivo, que es poder recuperar la salud de pacientes que se han infectado con este terrible virus. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias, doctora Sandra, por haber estado aquí con nosotros y a nuestra audiencia por acompañarnos a conocer más sobre este interesante tema que hemos hablado hoy día. Y para entender mejor, la telemedicina ha ido incrementándose en los últimos años y actualmente ha sido de gran ayuda para nosotros y para los doctores para aliviar más que todo el sistema de salud y poder así atender a diversos casos y poder tener todos un mejor servicio y atención en lo que es la medicina. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en nuestro próximo programa. Gracias. Gracias.